¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar por este medio. Radio Jai 104.3 FM aquí en Izayuca. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Para mí es muy grato, es un honor poder estar con ustedes para estudiar la bendita palabra del Señor. Gracias a Dios por ello. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, gracias te doy, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios perfecto. Gracias porque nos prestas la vida, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque con la vida, Padre, tenemos muchas oportunidades, Padre, de corregir todo aquello, Señor, que hemos estado haciendo mal, Señor, de amistarnos contigo, de ir delante de tu presencia, Señor, a que seamos, Señor, perdonados por aquello que estamos haciendo mal, Señor, corregirlo por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, Señor. Pero también, Señor, a todo aquel, Señor, que cada lunes, Señor, nos acompaña y que aún no ha tomado la mejor decisión, la única decisión importante en su vida, que es el recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, Señor, para que sean perdonados sus pecados, sus maldades, todo aquello por malo que haya sido, Señor, tú puedes transformar vidas, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, que sea tu Espíritu bendito, Señor, llevándonos a toda verdad, corrigiéndonos, Señor, enseñándonos, Padre Santo, a escuchar la voz de Jesús, a escuchar tu palabra, Padre eterno. Señor, yo te pido que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, quitando todo estorbo, quitando todo aquello que pueda distraernos, Señor, y robar nuestra atención, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, obrando en cada corazón, Señor, en cada mente, Padre, para que tu palabra, Señor, quede establecida en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y que además, Señor, por medio de tu espíritu, por medio de tu palabra, seamos hacedores de tu bendita palabra, Señor, que la llevemos a cabo, Señor, que podamos, Señor, reflejar a Cristo en nuestras vidas, Señor, por medio de un testimonio, Señor, donde tu palabra esté ejerciendo poder en nuestras vidas, donde tu Espíritu Santo, Señor, nos rebose de tal manera, Padre, que cada día tengamos frutos y más frutos del Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Dios, por ese honor que tú me das, Señor, porque cada día te agradezco, Señor, el que tú me des el privilegio de servirte, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús, depositamos este tiempo en tus manos, Señor, y clamamos delante de tu presencia para recibir, Señor, la sana doctrina, Padre, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues ya estamos aquí, amados hermanitos, como cada lunes, para estudiar la bendita palabra del Señor. Hemos estado estudiando el bautismo del Espíritu Santo. Ya vimos nuestra relación con el Espíritu Santo, cómo debe de ser. Debe de ser una relación de que nosotros dejemos al Espíritu trabajar en nuestras vidas. Ya lo veíamos en nuestro estudio precisamente con ese título, ¿verdad? Que el Espíritu Santo en nuestras vidas debemos de dejarlo, que Él esté en nuestras vidas, que Él cada día se manifieste, que esté en nuestras vidas, que lo dejemos trabajar, y que además no lo veamos, no lo veamos como una fuerza, no, porque no es eso. Decíamos que el Espíritu Santo es una persona y debemos de tener esa relación coherente con el Espíritu Santo. Si somos hijos de Dios, si le hemos recibido, el Señor nos selló con el Espíritu Santo y por lo tanto debemos de tener en nuestras vidas el fruto
del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos cada día, en cualquiera de nuestras actitudes que tengamos para con los demás, debe de ser frutos del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo, y buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, buscar que el Espíritu de Dios nos llene cada día, y poder entablar esa relación única con el Espíritu Santo. Porque acuérdate que el Señor, ¿verdad? Nos selló con el Espíritu Santo. Y por lo tanto el Espíritu Santo está con nosotros. Y debemos de tener una relación con el Espíritu Santo correcta. Una relación que nos lleve cada día a tener una mayor intimidad con el Señor, una mayor intimidad con Dios, una mayor hambre de Dios. Ajá. Entonces, porque Él es una persona y Él no va a trabajar en nuestras vidas si nosotros no le damos esa autoridad en nuestras vidas, que Él nos lleve a que seamos llenos de Él, a que tengamos más hambre cada día. Y hemos estado viendo en nuestro estudio que estamos viendo actualmente, pues estamos viendo ahora el bautismo del Espíritu Santo. Hemos estado viendo qué es el Espíritu Santo realmente, ¿verdad? Porque ya vimos que debemos de tener una relación con Él, pero para poder tener una relación con Él tenemos también que saber qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y ya vimos que el Espíritu Santo, como lo hemos estado repitiendo, es una persona, es una persona, y que Él quiere que lo dejemos llenar nuestras vidas para enseñarnos las verdades divinas, porque al sellarnos el Dios con su Espíritu Santo, cuando somos sellados, el Señor deposita su Espíritu en nuestras vidas, pero es necesario que busquemos esa llenura, para que Él nos lleve al conocimiento de Dios, al conocimiento correcto de la palabra de Dios. Y habrá momentos, decíamos en nuestro estudio pasado, en que Él nos enviará a hacer tal cosa y que nosotros debemos de ser sensibles para escuchar su voz y obedecer. También, pues, tiene mente, ¿verdad? Mente propia, nos habla, Él nos lleva a tener esa hambre de Dios y a tener la mente de Cristo. Amén. Entonces, acuérdate, ¿verdad? Cuando aquel matrimonio, ¿verdad? Quisieron engañar aparentemente a los discípulos con lo que habían vendido, con su heredad, y llegaron y se pusieron de acuerdo a ambos para decir que habían vendido en tal cantidad la propiedad. Quizás a lo mejor muchos podrían pensar, ¿verdad? O podríamos pensar, híjole, pero es que, bueno, pues si ellos a lo mejor se arrepintieron y ya no quisieron dar toda la cantidad y nada más, acuérdate que dice la palabra de Dios que no debemos de apresurarnos a abrir la boca y decir cosas que no vamos a cumplir. Dice el Señor que tu hablar sea sí, sí o no, no. No nos apresuremos a hablar. Y ellos se apresuraron a decir, vamos a vender nuestra propiedad y vamos a traer todo el dinero. Y cuando eso sucedió, ¿te acuerdas que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le dijo al siervo de Dios lo que debía hacer? Y cuando llegó Ananías y luego llegó Zafiras, dijeron, ¿verdad? Primero Ananías dijo, ¿vendiste en tanto? Le dijo el apóstol, ¿verdad? ¿En eso vendiste tu heredad? Sí, en eso. Y dice la palabra de Dios que aquel siervo le dijo, ¿cómo has osado querer engañar al Espíritu Santo? ¿Verdad? No quiso engañar al apóstol, sino quiso engañar a Dios, que todo lo sabe y que todo lo conoce. Bien pudo haber dicho las cosas, ¿verdad? Y dice la palabra que él cayó muerto al instante y lo tuvieron que sacar. Al poco rato llegó también su esposa y dijo la misma historia,
y le pasó lo mismo, ¿verdad? Fueron sacados muertos ambos porque quisieron engañar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene conocimiento, tiene voluntad, tiene mente, tiene amor hacia nosotros, porque Él nos muestra el amor de Cristo. Él nos enseña cuál es el más grande amor de Dios al enviar a su Hijo y que diera su vida por cada uno de nosotros. También tiene inteligencia. Y también podemos contristarlo, lo decíamos en nuestra clase pasada. Y también vimos algunos símbolos bíblicos en nuestra clase pasada, en los cuales vimos que vamos a escuchar, ¿verdad? Esas palabras como el fuego o como el viento o como el agua o el aceite o la paloma. Y entonces sabremos que se está refiriendo al Espíritu Santo. Vimos también, y también lo habíamos visto en nuestra relación con el Espíritu Santo, vimos cómo el Espíritu Santo en la vida de Jesús, cómo trabajó o cómo estuvo presente en la vida de Jesús. Primeramente, pues vimos que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. También vimos que fue lleno por el Espíritu Santo y también fue guiado durante todo su ministerio, durante su estadía en la tierra, fue guiado por el Espíritu Santo. Tuvo un ministerio de predicación por medio de la llenura del Espíritu Santo. Él expulsaba demonios, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Tiene la unción también, una unción que tuvo el Señor Jesús a través del Espíritu Santo, tanto que se paraba en la sinagoga y le daba cátedra a aquellos conocedores de los rollos, de la palabra. Y también estuvo presente en la crucifixión por el Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando él estuvo en la cruz, ahí estaba, ¿verdad? Crucificando, estaba saldando la cuenta que tú y yo teníamos delante de Dios por nuestro pecado, porque acuérdate que antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también lo vimos en la resurrección, ¿verdad? Que fue resucitado a través del poder del Espíritu de Dios. Y también los mandamientos por el Espíritu. Vamos a ver el último texto que vimos en la clase pasada, que fue Hechos 1, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, también por medio del Espíritu, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Al Señor Jesús dando mandamientos a través del poder del Espíritu, diciéndole a sus apóstoles, no salgan, esperen el poder que viene de lo alto, esperen el Espíritu Santo, esperen al Consolador porque es una promesa y la van a recibir. Y así sucedió. Pero también vamos a ver al Espíritu Santo, cuál es su trabajo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Primeramente, es que también somos nacidos del Espíritu. Así como Jesús fue nacido por el Espíritu, tú y yo, hermano, venimos a nacer por el Espíritu, dice su palabra. Mira lo que dice en Juan 3, 1 al 5. Vámonos a la palabra. Porque acuérdate que la palabra es la que sustenta lo que hablamos. No podemos hablar nada más al viento, sino tenemos que sustentar con la palabra todo lo que estemos hablando. Dice la palabra de Dios en Juan 3, del 1 al 5, dice de la siguiente manera. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya hemos hablado de este personaje, de este hombre que era un erudito en las cosas de Dios, era una persona importante que hablaba en las sinagogas, que tenía autoridad y que tenía conocimiento
de la palabra. Y dice aquí, o sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate, era un hombre que conocía las profecías, que conocía porque daba cátedra en la sinagoga. Y traía esa espinita, ¿verdad? Bueno, es que vino a él, pero fíjate, ya lo habíamos platicado anteriormente. Nicodemo, aunque traía esa espinita de que decía, yo creo que este hombre, si viene de parte de Dios, porque hace cosas extraordinarias, pero aún con todo, él sabía que en las profecías estaba prometido el Mesías. Y este personaje, Jesucristo, el Salvador, estaba cumpliendo con con todas aquellas cosas que estaban marcadas en la profecía y que distinguían a Jesús como Salvador. Y entonces Nicodemo va a verlo de noche porque tiene miedo de su estatus, miedo tal vez de ser señalado, miedo tal vez de ser expulsado por todos aquellos con los cuales él se codeaba y que tenían también conocimiento, pero que todos rechazaban a Jesús, aunque Jesús cumplía todas esas características de Salvador, ellos lo rechazaban. Lo rechazaban porque pues no podían entender que ese Rey y Salvador vendría en una forma tan humilde, a lo mejor exteriormente, en su vestimenta, de no tener dónde recostar su cabeza, de no tener un lugar donde llegar a descansar. Pero era rico en espíritu, rico en las riquezas de la gloria del Señor, del reino. Y entonces vemos aquí en el versículo número 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿verdad? Con todo el conocimiento que tenía, no entendía lo que estaba escuchando de labios del Señor Jesucristo. Y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, eso no lo entiendo. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a entrar, verdad, al vientre de su madre y nacer? Y le dijo él, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿cómo? No entiendo lo que me estás diciendo. ¿Cómo puede volver a nacer de nuevo? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acuérdate que cuando el Señor Jesús se refiere a que si no nacemos por el agua, es necesario el nacimiento del agua. ¿Por qué? Porque acuérdate que Juan predicó el nacimiento del agua, ¿verdad? El perdón, el arrepentimiento, el perdón de pecados y el bautismo, el cual venía a representar que en el agua, ahí al nosotros ser introducidos, quedaba sepultado la vieja naturaleza, el viejo hombre, y nacemos a una nueva vida, con una nueva naturaleza que nos comparte Dios. Ahora, te decía yo en estudios pasados, ahora tenemos la naturaleza de Dios. Ahora ya no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús compartió su ADN con nosotros y ahora nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos, vamos viajando por este mundo, caminando por este mundo, predicando las buenas nuevas, llevándole las buenas nuevas, la esperanza al perdido de que Jesús
puede limpiar, puede perdonar sus pecados y puede hacerlos nueva criatura, puede transformar sus vidas por medio del lavamiento de la palabra. Al ser sellados con el Espíritu, son sellados y le pertenecemos, somos pertenencia del Señor. Y ahora tenemos que caminar sobre las huellas del Maestro, hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Llevar el mensaje al perdido, llevarle las buenas nuevas, sanar al enfermo, al que está en prisiones de oscuridad, porque para eso el Señor nos ha ungido con su Espíritu. Esa es nuestra labor. Por eso es que dice aquí que tenemos que nacer del agua. Tenemos primero que reconocer que necesitamos ser perdonados, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni siquiera uno. El único justo que anduvo en la tierra fue Jesucristo. Anduvo en este mundo y nunca pecó. De allá en fuera, todos, desde Adán hasta el día de hoy y todo el que ha de venir, es pecador. Necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador ya vino hace poco más de 2000 años. Ya vino, ya dio su vida por ti y por mí. Ahora le hemos recibido ya muchos, pero todavía faltan muchos. Muchos que reconozcan que Jesús es su Salvador, que vino a cubrir la deuda que teníamos, ¿verdad? Ahora ya no somos pecadores. Ahora somos hijos. Somos parte de la gran familia de Dios y somos coherederos con Cristo. Somos herederos y coherederos con Cristo de las riquezas del reino, de las riquezas de la gloria de Dios. Ahora ya somos diferentes. Por eso es importante que busquemos la llenura del Espíritu. Dice aquí el Señor Jesús, primero nos arrepentimos, nos bautizamos y luego buscamos la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a entender lo que Nicodemo no entendía. Que no es que nazcamos, que entremos de nuevo al vientre de nuestra madre y volvamos a nacer, sino que nacemos en el Espíritu, ya no de sangre por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Nos cubre con su sombra, nos cubre con su gloria y somos llenos del Espíritu Santo y ahora somos nacidos de nuevo, no solamente de agua, sino del Espíritu. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y mira lo que dice también en Primera de Pedro. Amén, gloria al Señor. Dice Primera de Pedro. Ay, perdón, hermanitos. Primera de Pedro 1, 22 y 23 dice de la siguiente manera. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén, gloria sea al santo nombre del Señor. Mira lo que aquí la palabra nos está diciendo. Fuimos nacidos y no fuimos nacidos por una simiente corruptible, sino por una incorruptible. Por medio del Espíritu hemos sido sellados, hemos sido sembrados en la palabra de Dios. La palabra de Dios ahora está en nuestras vidas, está establecida, está arraigada en nosotros. Y en la medida, como le he estado repitiendo estudio tras estudio, en la medida que tú y yo busquemos estudiar la palabra, busquemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos tiempos con Dios, estaremos nutriendo
esa nueva criatura e irá creciendo e irá fortaleciéndose. Te decía yo en algún estudio, ¿verdad? Así como estos hombres que van al gimnasio y hay diferentes ejercicios para ejercitar diferentes partes de su cuerpo. Así nosotros, hermanos, necesitamos cada día ejercitar al nuevo hombre para que sea fuerte, para que esté fortalecido y para que no vengan vientos de doctrina y nos tumben y a todo digamos amén, sino que estemos ejercitados. Cada uno de nuestros músculos espirituales estén ejercitados, necesitamos ejercitarlos, porque si no van a ser músculos que están atrofiados, que están ahí y que no tienen la fuerza suficiente para poderse poner de pie, para poder hablar la palabra con poder y con autoridad. Amén, gloria sea al Señor. Dice aquí la palabra de Dios que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta Sagrada Escritura es incorruptible. Por eso es importante que todo lo pasemos por este filtro. Porque si lo que nos dicen no cumple lo que dice la palabra, tenemos que desecharlo. Porque esta es la profecía más eficaz, es la palabra de Dios. Mira, vámonos a Pedro, una vez más en este libro, y vámonos a lo que dice Pedro. Ya lo hemos visto en otros estudios. Amén, gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Dice aquí en Primera de Pedro 1:13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El único que puede manifestarnos al Señor Jesús es el Espíritu Santo, hermanos. Amén, gloria sea al Señor. Gloria sea su santo nombre. Hemos sido nacidos de simiente no corruptible, sino incorruptible. Estamos plantados en la piedra viva, en la piedra que es, en la roca que es Cristo. Entonces, hermanos amados, tenemos que entender que somos siervos del Dios vivo. Y tenemos que vivir como siervos del Dios vivo. Tenemos que reflejar, tenemos que ser un testimonio vivo de aquel a quien servimos. Cuando servíamos con todos nuestros miembros al enemigo, nos esmerábamos cada día haciendo lo malo, haciendo lo incorrecto, ¿verdad? Rebelándonos contra Dios. Pero ahora que hemos renunciado a nuestro viejo amo, que el Señor Jesús nos libró, rompió esas cadenas que nos ataban y nos liberó. Él ahora es nuestro nuevo amo y servimos a ese Dios vivo y tenemos que servir como siervos de ese Dios vivo. Tener una vida recta, congruente con lo que hablamos. Porque ese Dios vivo al que predicamos está vivo y Él todo el tiempo nos está viendo. Dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Verdad? Si a las montañas, allí estás tú, si a lo profundo de la mar, allí estás tú, si a lo más alto de un monte, ahí estás tú.
no me puedo no me puedo ocultar de ti. Estamos como el pececito en la pecera, ¿verdad? Cuando estás en su pecerita y nos acercamos, el pececito corre para acá y para allá, nada para allá y para acá, y no se puede escapar de nuestra vista, porque la pecerita es transparente y a donde quiera que él va lo estamos viendo. Así somos nosotros delante de Dios. Nada podemos ocultarle. Aunque nos vayamos al pueblo siguiente o nos vayamos a una nación, a la nación más lejos, ahí está Él. A Él no podemos engañarnos. Entonces, tenemos que ser siervos que sirven a un Dios vivo, comportarnos como servidores de un Dios vivo. Amén, gloria sea el Señor. Bendito sea su nombre. También, entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que el Espíritu Santo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nos hace nacer de nuevo. Nos da, acuérdate que el Espíritu Santo es el encargado de convencernos de nuestro pecado. Y cuando Él nos convence de que necesitamos de un Salvador, venimos, nos arrepentimos y somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Ese es su primer trabajo en el cuerpo de Cristo. Convencernos de que ya no debemos pecar más. Somos también, por medio del Espíritu, somos bautizados. Mira lo que dice Hechos 1:8. Dice así la palabra de Dios en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria sea al Señor. Dice aquí, testigos en Jerusalén. Tenemos que comenzar por nuestra casa. Te decía yo el estudio pasado, a veces, ¿verdad? Las personas quieren irse al Congo, quieren irse al otro extremo del mundo, pero ni siquiera se han preocupado por hablarles del Evangelio a los que están cerca de ellos. Tenemos que trabajar primero con los de casa y después ir avanzando. Dice la palabra de Dios que el Señor siga extendiendo nuestras estacas, vaya extendiendo nuestras carpas y vayamos ganando territorio, ¿verdad? Ay, ya le hablé a toda mi familia, pues ahora con el vecino, con la vecina, con el amigo, y que el Señor vaya extendiendo nuestro territorio. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, somos bautizados. No, te decía yo la semana pasada, no para andar presumiendo que levantamos la mano y se caen las personas de poder. No, hermanos, no es para exhibición. Dice aquí, tiene un propósito el que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Dice que seremos bautizados para ser testigos, para ir y hablarle al mundo, al perdido, las cosas, las grandes maravillas que Jesús ha hecho en todo su andar en la tierra y lo que ha hecho en cada uno de nosotros, de dónde nos sacó, lo que éramos antes y que Él, en su infinita misericordia, nos libró, nos limpió. Ajá. Entonces nos ha llamado para ser testigos, para ir y predicar a toda criatura, dice la palabra de Dios, y me seréis testigos. Y irás, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice el Señor, haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Dios quiere que vayamos y hagamos discípulos. ¿Qué quiere de ser discípulos? Nosotros somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Él y nosotros tenemos que ir a hablarle a otros, enseñarles para que sean parte del reino, para que sean rescatados y ellos también sean discípulos, sean seguidores de Cristo. Amén. Gloria sea al santo nombre del Señor. Para eso hemos sido bautizados. Mira también lo que dice en
en el capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Aquí podemos ver, ¿verdad? Si seguimos leyendo, cómo dice que la gente quedó atónita, quedó sorprendida, porque los escuchaban hablar en su propia lengua. Y no te creas que nada más había un grupito de personas que no eran de ahí, que no hablaban la misma lengua. No, habían muchas personas que habían venido de muchos lugares, porque acuérdate que la fama de Cristo se había extendido por muchos lugares y eran multitudes las que seguían a Jesús. Y que una vez que partió el maestro, esos seguidores entonces andaban siguiendo a aquellos que estuvieron cerca de Jesús. Y entonces era mucha gente que venía de muchos lugares y que obviamente no hablaban la lengua que se hablaba en el lugar donde estaban los discípulos. Y en ese momento, el Espíritu Santo determinó bautizar a estas personas con lenguas diferentes para que pudiera la gente escuchar en su propia lengua el mensaje de salvación. Amén, gloria a Dios. Y eso fue obviamente un milagro realizado por el Espíritu Santo. Porque vemos a un Pedro, ¿verdad? Un Pedro que era un pescador sin estudios, sin grande retórica, pero estaba hablando en una lengua que no era la suya y que no la había aprendido, sino que en ese momento el Señor lo bautizó con una lengua que no era la suya y que la hablaba a la perfección para que otro fuera bendecido escuchando la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria sea su santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y mira lo que también dice en Efesios 3:19. Dice la palabra de Dios así: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando tú y yo buscamos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar a conocer el amor de Cristo, ese amor que excede todo entendimiento, ese amor que la gente no puede entender, ese amor que la gente dice, bueno, pero ¿cómo vino a morir por tanta gente mala? Pues es ese amor que excede todo entendimiento y todo conocimiento. Ahí es donde nos va a llevar el Espíritu Santo, a tener esa clase de amor que te hace perdonar al que te ofende y amarlo y orar por él. Y no decir, ay, no, eso sí no se lo voy a perdonar. Eso sí, se pasó de la raya, eso sí, eso que te lo perdone Dios, porque yo no te lo puedo perdonar. Cuando el Espíritu Santo viene a saturar tu vida, entonces el Señor, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, nos lleva a conocer ese amor que nos vino a mostrar Jesús y que es el amor también del Padre, que excede, supera, nos revienta el entendimiento, porque en nuestro entendimiento humano no entendemos cómo Jesús pudo renunciar a toda su gloria, pudo renunciar a todo lo que él tenía ya con el Padre para venir a morir en una cruz, lleno, ¿verdad? Cargando toda la maldad del mundo. Y que en ese momento que cargó toda la maldad del mundo, hubo una división del Padre y del Hijo. El Señor volteó su rostro porque estaba cargando el pecado del mundo. Y Dios no puede tener ninguna amistad con el pecado. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, que tembló, que se oscurecieron los cielos.
porque estaba muriendo en su calidad humana el Hijo de Dios. Y dice Jesús, nadie me quita la vida, porque la gente dice, ¿verdad? Sobre todo esas personas que creen en la oscuridad y en ese ser oscuro que es Satanás, ¿verdad? Dicen, no, pues, logró crucificarlo, dice el Señor Jesús. Nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida por las ovejas y la vuelvo a tomar. Amén, gloria sea al santo nombre de nuestro Salvador. Y dice la palabra que Él bajó hasta lo más profundo. Y ahí dice que Él le quitó a la muerte la autoridad que tenía, las llaves. Y ya no es la muerte la que decide. El Señor es el que determina el tiempo de cada persona. Por eso, hermano, hay que aprovechar cada instante, cada momento que Dios nos da de vida para tomar decisiones correctas. Nuestro pastor nos daba un devocional muy interesante, muy importante, muy edificante, que nos hablaba de que nosotros somos decisiones. Nuestra vida se compone de decisiones diarias. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Darle la espalda a Cristo o continuar? Continuar, no importa lo que se nos presente. No importa si es enfermedad, no importa si es la muerte, no importa, hermanos. Dios tiene todo bajo control. Aún aquello que a nuestros ojos naturales vemos, híjoles, que esto ya no tiene remedio. Dios tiene el remedio. Busquemos de Él. Él tiene la solución a cualquier circunstancia que estemos pasando. Y aunque así, pidamos a Dios que nos dé nuestra salud, que no muera tal persona de nuestra familia y que suceda, Dios sabe por qué lo permitió, porque Él considera que es lo mejor. Entonces, Él no quiere que suframos, Él no quiere, pero a veces nuestras malas decisiones nos llevan a recoger lo que nosotros hemos estado sembrando, ¿verdad? A veces a mí me tocó, se los digo, se los confío, que tuvimos un familiar, ¿verdad? Que mi madre estuvo ahí todo el tiempo hablándole del evangelio, hablándole de que se arrepintiera, porque ya nuestro familiar estaba desahuciado. Y mi mamá se esmeraba por hablarle, por estar orando ahí con ella, hablándole con amor y mostrándole la palabra. ¿Y saben qué? Este familiar, en el último momento de su vida, porque fue el último momento de su vida, le pidió a mi mamá que se retirara. Le dijo, no quiero seguir escuchando más lo que me estás hablando. No quiero nada con tu Dios, con tus creencias. Y mandó traer un padre. Y mandó traer al padre para que el padre le perdonara sus pecados. Cuando minutos antes estaba recibiendo el mensaje que el único que podía perdonar sus pecados era Cristo, lo rechazó y prefirió que un hombre tan pecador como ella la perdonara, cuando el otro necesitaba también ser perdonado. Entonces, somos decisiones, hermanos. Lo que tú decidas en vida es lo que va a pasar en tu eternidad. Hermano, si tú ya, te digo hermano porque pues eres hermano en Cristo, pero si andas fallando ahí en algunas áreas de tu vida, hermano, arrepiéntete. Ese no es el estilo de vida de un hijo del Dios viviente. Arrepiéntete, arrepintámonos y encaminemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, encomienda al Señor tus caminos. Encomendemos al Señor nuestros caminos. Digámosle, Señor, endereza mis pasos, Señor, endereza mis senderas. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a que mis pasos sean enderezados en ti, Señor.
Si tú aún no has recibido a Cristo, amigo oyente, hoy es el día, hermano. Amigo, amiga, hoy es el día. Mañana no sabes si vivirás. Mañana no sabes si tendrás la oportunidad. Conocí a una persona que decía, ay no, pero pues si Jesús perdonó en la cruz al que estaba ahí, yo creo que también yo me puedo repetir en el último momento. El Señor conoce la intención de nuestro corazón. Y déjame decirte que esta persona que me dijo eso, murió en un accidente y no tuvo tiempo de arrepentirse. Fue una muerte instantánea. Que esa no sea tu historia, amigo. Hoy es el día. Hoy te puedes arrepentir. Hoy puedes pedirle a Cristo que te perdone, que te limpie de tus pecados, que te limpie con esa sangre que derramó en la cruz y que tiene poder hasta el día de hoy, y que haga de ti una nueva criatura, que te comparta de su ADN, que escriba tu nombre en el libro de la vida y que a partir de entonces tú tomes la decisión de bautizarte, para que públicamente por medio del bautismo le estés dando ese testimonio y le estés diciendo a la gente, ahora soy nueva criatura, he nacido de nuevo, Cristo me rescató con su sacrificio, ahora soy una nueva criatura. Y ahora caminar sobre las pisadas de Jesús. Leer tu Biblia, buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina y asistir, fortificar tu espíritu, llenarlo, alimentarlo de la palabra. Yo te invito, amigo, si aún no has recibido a Cristo, que lo hagas hoy. Hermano querido, si te has desviado, si te has alejado y hoy fue el día en que volviste a acercarte, hoy es el día, hermano. Arrepiéntate, ponte a cuentas con tu Dios. Acuérdate que Él es fiel. Él es fiel y Él no desecha a nadie que se arrepienta de verdad. Él conoce nuestros corazones y cuando nos acercamos al trono de su gracia con un corazón verdaderamente arrepentido, el Señor nos acoge, nos perdona, nos limpia, nos baña y dice, ándale otra vez. Adelante, tú puedes. Porque te he dado mi espíritu. Ya no estás solo. Entonces, hermanos queridos, el Espíritu Santo nos bautiza para poder, con un propósito, para poder salir a cumplir con la comisión que Jesús nos dejó, de ir y predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos a todas las naciones. Para eso nos es dado el Espíritu, no para andar haciendo teatros, ni espectáculos, ni hacerle creer a la gente que estamos llenos del Espíritu y somos poderosos y que nuestro nombre sea puesto en marquesinas con foquitos. No, hermanos, nos ha sido dado para salir con autoridad a predicar las buenas nuevas al perdido, para que el Espíritu Santo convenza al pecador de que necesita ser perdonado, de que necesita ser salvado. Amén, gloria sea al Señor. También el Espíritu Santo tiene la tarea de guiarnos por medio, ¿verdad? Precisamente del Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, ya hemos estado viendo estas citas de Romanos y dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. He ahí por qué necesitamos arrepentirnos, necesitamos formar parte de la familia de Dios, porque el Espíritu que el Señor nos ha dado, Él nos guía, porque es el Espíritu de Dios y únicamente guía el Espíritu Santo. El único que nos guía a tener la plena convicción de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Y a los únicos que guía son a los hijos.
Aquel que no es hijo, pues es un advenedizo, dice la palabra, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque no las entiende, porque ni las conoce. Les parece locura. Pero los que ya somos hijos, los que ya hemos sido sellados, lo que buscamos la unción del Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu. Y el Espíritu te dice, no, mira, por ahí no, es por acá. ¿Y cómo vamos a encontrar esa dirección? Por medio de la Escritura. Él nos va a ir enseñando, nos va a ir enseñando cada día las cosas de Dios. Amén. Gloria sea al santo nombre del Señor. Y también el Espíritu Santo nos lleva como parte del cuerpo de Cristo, no solamente a ser guiados como cuerpo, a vivir en unidad, sino también a testificarle a otros. Con el poder del Espíritu Santo, vamos a testificarles a otros. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 11 y 12. Primera de Pedro 1, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, dice en el número 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Cuando ellos escucharon, dice que estos profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, quiere decir, investigaron si realmente esto era verdadero, ¿verdad? Dice, y diligentemente anduvieron preguntando, anduvieron informándose para ver si esto verdaderamente, esto de la salvación era real. Dice, y escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, ellos andaban buscando y viendo en qué tiempo y en qué persona, dice aquí, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Gloria sea. Andaban testificando y andaban buscando quiénes, ¿verdad? Quiénes cumplían con esos rasgos. Dice, y él indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, viendo si realmente estos hombres que andaban predicando a Cristo, verdaderamente era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice, y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas. Esas cosas que ellos andaban anunciando. ¿Y qué es la palabra de Cristo? La palabra profética más segura estaba siendo anunciada. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que indagar, tenemos que inquirir, ver si realmente aquellos que vienen y nos hablan y nos enseñan, verdaderamente nos están hablando la palabra de Cristo, si viene impregnada del Espíritu de Dios, que es la que nos muestra las verdades de Dios. Y dice aquí, dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado del evangelio por el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para salir a testificar. Pero mientras no tengamos una vida recta, una vida correcta, y estemos dejando áreas de nuestra vida
con pecados que no queremos soltar, no podemos tener una llenura del Espíritu, y el salir a testificar, pues desgraciadamente no seremos respaldados por el Espíritu Santo. Porque para salir a testificar primero tenemos nosotros que estar llenos del Espíritu y ser personas transformadas, hacedores de la palabra. ¿Para qué dice la palabra? Para no ser hallados mentirosos. Para que la gente no nos diga, pues sí hablas bien bonito, pero tu vida no es lo que predicas. Entonces, por eso necesitamos ser transformados, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo tome autoridad, tome posesión de cada una de esas áreas y las limpie y eche fuera todo aquello que nos está estorbando para poder salir a cumplir la gran comisión con autoridad en el Espíritu Santo. Amén. Y dice aquí, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quisieran hacer esa obra evangelística, pero a ellos no les es permitido. Esa comisión, ese trabajo, no las dejó Jesús. Y tenemos que cumplirla. Si tú y yo no queremos, habrá otros que sí la hagan. Y el Señor vendrá y nos dirá, siervo inútil, ¿verdad? Y nos va a echar fuera y nos van a llevar ahí donde va a ser el crujir de dientes. Entonces no esperemos a que eso suceda. Trabajemos, cumplamos con lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Esa es la labor. Nos vamos a quedar hasta este punto, ¿verdad? Y vamos a concluir este día de estudio. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo obra dentro del cuerpo de Cristo. Ya vimos que primeramente somos renacidos por medio del Espíritu, por medio del entendimiento, por medio del convencimiento del Espíritu a nuestras vidas de que necesitamos un Salvador. Somos salvados, somos nacidos de nuevo y ahora somos bautizados en el Espíritu y somos guiados. El cuerpo de Cristo es guiado, debe de ser. ¿Te acuerdas que te decía yo al principio de este estudio? Te decía algo bien importante y te lo voy a volver a repetir. Que la iglesia, Dios ha designado que en todo, absolutamente todo lo que hagamos en la iglesia sea hecho a través del ministerio del Espíritu Santo. Nada, hasta cuidar la puerta, lo tenemos que hacer llenos del Espíritu Santo. Acuérdate que la palabra de Dios nos habla cómo para servir mesas se requerían varones, personas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos siendo testigos del Dios vivo. Tenemos para cualquier cosa que hagamos dentro de la iglesia, obviamente al decir dentro de la iglesia estamos diciendo que también en el exterior, ¿verdad? Porque tenemos que ser testigos. Entonces, todo lo que hagamos dentro de la iglesia, cualquier cosa, necesitamos tener la llenura del Espíritu. Y de esta misma manera, cuando salimos de la iglesia, tenemos también que ser lo que hagamos llenos del Espíritu Santo, porque tenemos que ser testigos, donde quiera que nos paremos, donde quiera, principalmente el primer ministerio que tenemos es dentro de nuestra casa. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, nos quedamos hasta este punto de que el Espíritu Santo nos lleva a testificar llenos del Espíritu Santo. Nos quedamos hasta ahí. La próxima semana continuamos. Vamos a orar para
para concluir. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón, Padre Santo, que nuestro espíritu, Señor, que ha sido renacido por medio de tu espíritu, nos enseñe cada día, nos hable, Señor, y nos enseñe que necesitamos la llenura de tu espíritu, Señor, porque solamente así podremos cumplir esa gran comisión que tú nos has dejado, Señor. Necesitamos de tu espíritu, Padre, para trabajar, Señor, para hacer cada cosa a la que tú nos has llamado a hacer, Señor, que la hagamos llenos del Espíritu Santo, Señor, porque es el Espíritu Santo el que convence, Padre, es el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos instruye, Señor. Es tu Espíritu Santo el que nos corrige, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor, por la radio, Señor, por este medio de comunicación que has puesto, Señor, en las manos de tus hijos. Padre, que mi hermano pastor Héctor y su esposita Gisela, Señor, sean sabios, Padre, que busquen sabiduría de lo alto, Señor, para que sepan administrar correctamente, Señor, esta estación de radio, Padre Santo. Y que la sana doctrina, Padre, sea, Señor, predicada en esta estación, Señor. Estamos llenos de tantos canales, Señor, no solamente en internet, sino en la radio y en muchos lugares, Señor, de mucha doctrina falsa, Señor. Queremos doctrina sana, Señor. Queremos crecer, Señor, en ti con doctrina sana. Padre, limpia, Señor, limpia tu iglesia, Señor, limpia a tus hijos, límpianos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de cada uno de nosotros, Señor. Que no seamos nosotros con nuestras ideologías, Señor, con nuestros pensamientos, con lo que creemos nosotros, sino que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor. Oh, bendito Dios, hoy leímos, Señor, estudiamos, Padre, que es tu Espíritu Santo, que nos va a llevar al conocimiento pleno, Señor, a la plenitud de Cristo. No hay otra fórmula, Señor. Solamente el Espíritu Santo es el que nos puede llevar a esa plenitud, Señor, a la plenitud del varón perfecto que es Jesucristo, Señor, a la estatura de Jesús, Señor, al conocimiento pleno por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de los que tenemos, Señor, la bendición de poder compartir tu palabra, Señor, en este medio de comunicación, Señor, Radio Jaí 104.3 y por medio de las redes sociales, Señor, por YouTube, por Facebook, Señor, Padre de la gloria, que estemos predicando tu palabra, la sana doctrina, amado Señor. Gracias, Señor. Llénanos de ti, satúranos de tu Espíritu Santo, Señor. Que no hablemos, que no tergiversemos tu palabra, Señor, sino que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, llenando nuestras vidas y hablando, Señor, dándonos, poniéndonos en nuestra mente y en nuestros labios la palabra correcta, la palabra que sana, la palabra que edifica, Señor, la palabra que corrige. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por mis pastores, Señor. Muchas gracias te doy por ellos, Padre. Yo te pido, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre sus vidas, Señor. Que ellos, Señor, sean fortalecidos por tu Espíritu, Señor. Que ellos sigan siendo, Señor, sensibles a tu voz. Que escuchen tu voz cada día como lo hacen, Señor. Y que pongan por obra aquello que tú les mandas a hacer. Padre, yo te pido que fortalezcas sus vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, toques el corazón, Señor, de la hermana de mi pastor, Señor. Que sea, Señor, sanada primeramente, Señor, su alma. Y si es tu voluntad, Señor, yo sé que tu voluntad es que sane su alma, Señor, su espíritu. Pero si es tu voluntad también que sane su cuerpo, yo te pido, Señor, que solo digas la palabra, Señor, y que ella sea sana. Padre, yo te pido también por su papá, de mi pastor, Señor,
que tú hagas la obra de sanidad, primeramente, Señor, en lo espiritual, en su alma, en su espíritu, y si es tu voluntad, también en su cuerpo. Padre, te damos muchas, muchas gracias en esta hora y te doy gracias por cada uno de mis hermanos en la fe que se conectaron, Señor. Te doy gracias por los amigos y amigas que se conectaron. Padre, que tu palabra quede establecida en sus mentes y en sus corazones, Padre, porque tu palabra, Señor, jamás regresará vacía, Señor, sino que hará aquello para lo que tú la has enviado. Padre, te doy gracias por el privilegio, por el honor que me das de poder predicar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria sea a su santo nombre. Hermanitos preciosos, antes de despedirme, como cada lunes te invito a la comunidad de Fe Dios es Fiel. Ahí nos estamos reuniendo los domingos a las 11:30 de la mañana en calle Bronce número 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos cada domingo. Te voy a dar un teléfono donde tú te puedes comunicar, es el teléfono de nuestros pastores. Ahí te pueden, si tú quieres platicar con ellos te van a escuchar. Es el teléfono 55 61 48 83 27. Lo repito, 55 61 48 83 27. Ahí, ya sea mi pastor, el pastor Doroteo Rivera Zarza o nuestra pastora Adriana Herrera Ortiz, cualquiera de ellos van a contestarte. Y si tienes alguna pregunta que hacerles, ellos con mucho gusto van a tratar de resolver tu duda, de darte una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Me da tanto gozo poder estar con ustedes cada lunes. Les doy gracias por haberse conectado, por el tiempo que apartan para escuchar la palabra de Dios. Les agradezco mucho su atención. Les mando un abrazo muy afectuoso, con mucho cariño y con mucho respeto. Y pues nos vemos el próximo lunes. Que el Señor me los bendiga y los guarde. El Señor los esté bendiciendo y nos vemos